Ah, está grabando ahora. ¡Hey, Luca! ¡Hey, Luca! ¡Vamos, fuerte los pasos! Y cuando esto se prenda, avísame. Dale. Pequeño. Pequeño vos. Sí. ¿Qué onda? ¿No te pareció que estaba cargando esto? Sí, supuestamente estaba cargando. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Siempre! Listo, dale que está no. Aparece Miguel. Métete al medio. Sí. Sí, le pegó el pronóstico. Era. Mejor igual. No se ve. No lo llames. Uy, qué lindo. No lo llames. Perdón. Man. Están violando, Moquino. No, ahí arrancó aparentemente. Miguel. ¡Ey! Una pregunta, ¿alguien tiene acá cariñas? No. ¿No? ¿Van a tener cariñas? Las estaba buscando hace un rato y no tenía. ¿Cuál es el código, Charo? 7717. Le voy a poner modo ultra ahorro de batería y ultra... Pero mientras carga, ¿no? ¿O sí? ¿Mientras carga? Carga todo a fondo. Yo pensé que mientras cargaba, ¿no? La cámara esa toda la jornada y en la semana le compro a Ale un cargador de iPhone que se lo tiene en su casa por el celu. Para pasar a la compu. Sí, cable, si quieren, acá. No, porque el problema es que se quedó sin batería de celular. Sí, pero ahí lo conecté y arrancó. Se lo filmando que me va a comer igual. Sí, claro. Sí, tranqui, cargale mejor. Porque como tiene un solo por ciento, le enchufás y se lo va a comer. No, tranqui, seguí con la cámara. Y para la semana que viene ya sí, le vamos a hacer el celular cargado y después por cargado. Bueno. Los cargadores de Pharmacity se mueven como piña, ¿no? Sí, por ahí, el teléfono anterior y derecho. Mira. Bueno, entonces si no lo vamos a usar, desconectémoslo para que no se gaste la batería blanca. Ahora sí, dame ese. Sí, ese si querés envolvelo alrededor del celu. ¿Qué iPhone es este? 7 Plus. Gigante, ¿verdad? Ay, sí, lo amo. Fue mi celular favorito del mundo. ¿Posta? Pero lo tuve que cambiar porque tiene 32 GB. Ah, claro. Mandaba un mensaje y explotaba. Sí. No te puedes llevar una foto más. No.
Mira, una gran opción, está bien, este no es muy grande. Es un teléfono, boludo. ¿Cuál es? El SE. Ah, mira. Sí, ¿no? Ese dicen que es re... Para mí es el... Una masa. Sí, yo lo compré el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Sí. Es, la verdad que divino. Sí, sí. Va, es como un... Claro, ¿qué es? lo que Como un 6, es un poco más grande. Es como el 7, ¿viste? Ah, como el 7 normal. Claro. Ay, tengo los pelos en cualquiera, ¿no? No hizo nada. Soy la querida. No, mirá, lo que tiene es que ponele, es el 7 que es de aluminio atrás, Ah, no sabía. este lo hacen de cerámica. Oh, Y nada, sí. qué lindo. Es re lindo, sí. Me falló una hora porque no se sobrecalienta. No vino, Le dura más la batería justamente por eso. Es como, son todas las pelotudeces, ¿viste? Que uno no considera. Y... La verdad que está bueno, es cómodo, te entra en el bolsillo y eso ya para mí. Sí, sí, sí. Yo amo los que tienen botón. Por eso sí, ese me encantaba, pero lo tuve que cambiar tipo, Sí, sí. por una cuestión de fuerza mayor. O sea, ya era... Sí, sí. Bueno, este No, era tiene- inusable, no tenía aplicaciones, tipo, tenía solamente WhatsApp Sí. y todo el tiempo me salía el cartel de vaciar Almacenamiento espacio, lleno, Yo no podés escuchar música. ¿no? nada, no podía hacer nada. Yo tampoco te sigo, no saco fotos ni nada. Tengo una amiga que se enferma de la foto. No me la pido. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Una vuelta le presté el teléfono y sacó 40 fotos en un minuto. Claro. ¿En qué momento, boludo? ¿Lo hizo para pelotudearme o...? Sí. Yo antes con este sacaba muchas más fotos porque tiene una cámara de sí. la san puta. Y con el que tengo ahora es más nuevo, pero la cámara es peor. ¿Cuál tenés? El 11. El 11 está bueno. Buen teléfono. No me gusta, no me acostumbro y además me pasa que las fotos no me gustan, tipo... Ah, por ahí sale medio mocha. Son como chotas, media, tipo, dale vuelta. Esa fue una imagen dura de ver. ¿Viste que es como... Yo soy feo. No, es como que pareces narigón, no sé qué tiene la cámara. narigón ese? No. No sé, me veo como pálida y como... Pasa que tienen, por ahí tienen demasiada calidad. Claro, A mí me ¿no? pasa Vos decís que eso. en realidad soy esa y... No, vos no. Pero... A mí me pasa. Me quedo con sorpresa, tipo, no sé. ¿Viste cuando, no sé? El otro día me pasó, agarré el teléfono medio dormido a la noche y se ve que toqué la cámara y estaba prendida la cámara frontal. Y me quedé, Ah, era para ver la hora. Me quedé mirando mi cara y dije, ¿qué hora es? ¿por qué está mi cara ahí? Claro. Como que me quedé tarado un toque. Otro va más. Guárdame. Nosotros pidió movitos, ahora aviso. Dijo Luca de Carnal que el que tenía que pagar no viene, que ahora ya casi que no te compró. A él le faltaba... Ah, ve, 2.500 pesos. ¿Que le paga estacionamiento? Ah, bueno, y yo creo que tenía que pagar 13. Sí, habían pagado 85. ¡Luca! 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 Te avisa. Punto y buen aire. ¡Levanta la cabeza! Seba, amigo, van a jugar en la cancha que está jugando Garoto contra Eros. Si te llaman te Eros vas a está de enterar, pechera. Gabriel. Sí, no, Sí, pero no te bueno, preocupes, tú bien, dale, no lo estoy de hagas. espalda, ¿viste? Por la duda.
Y ahora amigos, van a jugar en la cancha, está jugando el Garoto de Musculosas azul oscuro. Lleno de mosquitos Contra la Eve. la compechera. ¿Qué es el del dengue? No, Lleno. ¿cómo hiciste? No, igual ese mosquito justo. Listo, todo avisado. ¿Dónde está? Como está en San Isidro, viste que no es zona urbana, no pasa nada. No, si te pica acá en la ciudad y Ahí sí. este año no hubo dengue. ¿Cómo se cae después? Se me la sacan en el piso. ¿En serio? Ay, no puedo. Da, vení, sentate acá. Yo me siento la pelota. No, lo mismo, gracias. Mosquito de mierda. Yo tengo la raya del culo ya dibujada. Bueno, pero acá es imposible. El padre es lo más grande que... Yo trabajaba en una panadería. Peligro. Yo esta semana estuve... Pero pasa que los de afuera... ¿Quedó muy bruto? Ah, pues... Están con hambre los mosquitos, la gente se me cayó, ¿no? Sí, tan intensa, boludo. Es una hora igual. Sí, es ahora. Hasta las 7:30, 8 ya está. Lo bueno es que este año no hubo dengue. Sí, que me preguntó Peta, Gaby, Sí. que en el partido del viernes Roqueo le ganó 6-4, 6-2, no sé, A Tanqueta. a Tanqueta. Y le anotaron los 6 goles al mismo jugador. A él le parece muy raro que lo haya hecho los 6. Estaba Devedor, Franco Seba, Franco. Andrés me saca Franco. O si no, yo le mando. Porque él está peleando, creo que ahí goleador, y dijo que el año pasado estuvo ahí nomás y no quiere que... No, primero agradecerle por avisarnos y decirle nos vamos a fijar. Sí, yo le dije que iba a chequear bien y que iba a avisar. Sí, va a estar en video. Claro, justamente por eso. Yo la verdad que no creo, ni en pedo que haya hecho 6 goles. No, yo tampoco. Menos uno, real pedo, si no tiene ninguno que sea... Ya no tiene un goleador ahí que... Sí, tenés razón. Pero bueno, me mandó y ya le queríamos... Porque encima estaban a 3 canchas y la verdad, o sea, sí, yo vi goles, pero no le di pelota a quienes hicieron los goles. Pero me parece ni en pedo hicieron los 6 a mí. O directamente le iba a agarrar el pedo. Pero no, así a Franco, así, a ver si Ah, le voy a la mandar a Franco. Pasa que Franco... No sé si se va a acordar. Es un hijo de puta. Hijo de puta. El otro día con Temuco, él había pasado una fecha. Y después cuando se le pasa a Temuco dijo que no. Y entonces le volví a preguntar y me dijo, no, al final Temuco no. No, es un desastre. Sirve para pedir plata nomás. Sí, es muy bueno eso. No, gracias. Estoy bien. ¿Qué? No, como que gracias. Pero aparte tiene queso, no quiero. Más tarde pico algo. No, no. Broadway.
Le dio pero no le quiso dar. No, fue a buscar cabeza. Y le pegó con el hombro, un poco más allá. Y estoy igual chueco. Burro, pues. ¿Burro o turro? Ah, no, yo entendí más gracioso. No es turro, no es burro. Sí, así se le digan burro a uno. ¡Dale, cambia! Un rayo que tenía un Agarrala, boludo, dale, agarrala. gordito y se la comió. Sí, lo malo que todavía no sabíamos que sí, que se subió en serio. Un partido de vuelta, me acuerdo que uno de la tribuna preguntaron por qué le dicen Pac-Man. Y se da vuelta como yo tenía gordito y se la come. Eran los viejos. Está viniendo Lalo, va a dirigir acá, Chueco va a descansar y después cruza para allá. ¿Lalo va a ser difunto? Sí. ¿Pusieron un punto? Claro, igual ellos no quieren hacer no quieren a Chueco. Antibiótico. Nada. Hay que ver buen aire. Ay, qué bueno. Ah, eso fue hasta que se acomoda todo de vuelta. Es normal. Goles, tuve brackets toda mi vida y... Más o menos, de abajo lo tengo uno después del otro. Me habían quedado perfectos, me empezaron a salir las muelas de juicio. Y nada. Me salieron y como que, si bien no me deformaron los dientes como suele hacer, como que me la dejaron por eso, pero al final me... Mosquito hijo de puta. No, tipo, Para los televidentes. sí, pasé, pero olímpicamente. Mi hermano tuvo un quilombo. Me sacaron las 4 muelas juntas. Sí, fue horrible. No sabés cuando lo fueron a atender. Salió un chabón tipo, un carnicero que claro, con mameluco así, todo sin sangre, y dice, ¿quién sigue? Digamos, él. Yo me cagué de risa, se me infectaron los 4 lobos. Aparte acto seguido de que salimos de sacar una muela de juicio, fuimos a comer pizza libre, ¿no? Pero sí, bien garca. Como lima nueva. ¿Comió igual? Sí, obvio. Sí, estaba comiendo y se pegaba los puntos. Sí, no, bien idiota. Una fiebre masculina. Me traen la comida. Una piba de Bariloche hace poco tuvo un hijo y dice, ustedes no saben lo que es un parto. Ya papá, no veo amante. Me agarra una vez, ¿sabías que una mujer cuando tiene un hijo tiene el mismo sufrimiento que un hombre cuando tiene fiebre? Y el lado que tengo que lo meto con jugo.
Ah, era la última. Marce, bidón. No, ahora que Ahí te traemos, amigo, perdón. no pasa nada. ¿Tienes? Yo te voy a preparar. ¿Helado? Bien. Hola, negra, hermosa. Allá hay otra, Marce. Y acá tengo una más. A ver si tiene agua. Operatorio, sí, sí. Es un embozo. Lo peor es que uno piensa que se va a calmar en algún momento. Ah, no, por Dios. ¿Cómo va Boquita? 1-0 van. ¿En serio? ¿Apostaste? ¿La C? Sí, pero igual Toca toda la boca. Gana Boca 1-0, igual de serán. Lo controlamos. De ahí yo con todos los dientes así. Hija de puta. Igual es clásico, o sea, es parte de cuando termina la formación. O sea, la Italia. No, la arena y la capa. ¿Tenés libre? ¿La que viene? Sí, pero te lo pagamos. ¿La boca? Porque Lalo dijo que por 2 horas no venía, entonces Santino lo hace venir por 3. Pero bueno, tanto con 3 árbitros. Ya fue, dejate vos directo todo desde temprano. Y con Lauti se va después. Entonces vos, el próximo frenás, haces Lalo Lauti, haces 8 y 9, allí voy. ¿Pero quién se equivocó, el boludo de Santino? Siempre. ¿Qué vive en una nube? Una cosa tiene que hacer nomás. Una sola cosa tiene que hacer. ¿Seguro? Sí, obvio, espérate. ¿Qué dijiste? Sí, obvio, gracias. ¿Pero qué? No escuché. Sigo No se habla yo. con la boca llena. ¿Sabías? No me hables entonces, pues te voy a contestar. Pelota, ahí la botella. Gracias. ¿Qué pasó? Ah, oh, qué molesto. Sí. Salud. ¡Baja, Fran! ¡Dale! Ay, Marce, ¿me ayudas por fin? ¿Me abriste la botella? Gracias. Lo intenté, pero... Tranqui. Pásame si quieres. ¿Seguro? Sí, gracias.
Fui la pelota. ¿Sabes que ando con ganas de sacar los tapones de nuevo? Pasa que es más laburo, pero creo que ahora que los tenemos más controlados es más fácil. Me parece mal. Porque se lastiman más las rodillas y sus pies. Y yo tampoco sé. Mirá que yo intenté, un torneo entero intenté. No sé cómo hacer. Todo el tiempo en algún momento del partido, así todos los partidos, pero de 2 o 3 partidos me dolía el tobillo solo de pisar raro, ¿viste? Literal, para mí pueden no tener mejor. A mí es de facha nada más. Sí, ahí tenés que estar vos, boludo. Pero no te reparás, salvo que te lloviendo, bueno, es otra cosa. Claro, bueno, sí. No te puede quedar trabado también. Sí. Gracias. Lo intenté, pero con las piernas no puedo. Gracias. Bueno, nos quedamos en zona suponiendo allá en el equipo de 5. Sí. Parece que fui algún set. En el vestuario para después estaban todos en filita. Todo de manera casual, lo que estoy con las cámaras. Oh, boludo. ¡Hola! Menos mal. Está bien. Nada, un equipo, de los profesionales. Porque hay un ¡Acá, Ah. y iban acá y como no querían pagar, se fueron. No querían pagar. No querían pagar. ¡Fran! ¡Juega rápido! ¡Bien, Cuervo! ¡Fran, vení más, un poco más! Oh, no. Ah, menos mal. ¡Acá, Fran! ¡Lucas! ¡Ia! Lomo que se me diga nunca. ¡Lucas! ¿Cómo le fue a Max? Red Bull. Corte quedó. ¡Dale! ¡Dale!
¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Ramos! Bueno, no me fue tan mal en ese puesto. ¿En qué? Nada, aposté que Max Verstappen quedaba entre los primeros 5 y era quinto, hijo de puta. Nada. Ah, mira, yo había guardado esto para enseñarte a hacer los nudos de sutura. Lo había dejado todo. No, es una pelotude. ¡La próxima cambio! Y vos lo tenés así, en teoría tipo. No, vos lo pasaste y te queda así, ¿no? Y todo, acá abajo tenés la piel. Ok. Puede ser así, tiki, tiki, tiki. Ah, no, ya. O sea, un nudo normal. Claro, pero ves con una sola mano. ¿Por qué con esa mano? Y la otra. O sea, de este lado tenés la aguja, de este lado tenés el lado de otro. Igual yo lo puedo hacer con las dos manos, ¿no? Pero bueno, no. O sea, la idea es que. Ahora lo intento. Es fácil, o sea, hay varias formas de hacerlo igual. Digo, tenés una que es así, que, ay, no me acuerdo cómo es. Esto era... Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah, este era así. Este era, vos sostenés así, agarrás y enganchás con este dedo enganchás así, soltás, pellizcás. ¿Qué tal, mamá? ¿Todo bien? Sí, un gusto. Hola. ¿Cómo Hola, andas? ¿sos tranqui? Bien, ¿y vos? ¿Qué, Charo, estás laburando? Sí. La pala. ¿Vos? ¿En qué Tranqui, estás? en Liga Núñez. Ah, Estoy ahí, ahora justo había un caído, así que dije, me voy a salvar. ¿Todo tranqui? sí, ¿vos? Bien. ¿En qué estás? ¿En torneos o solamente con Liga Núñez? No, solo Liga Núñez. En realidad es un extra que le pido a Moncho en el partido. Ah, está bien. Así que bueno. ¿Pero estás laburando otra cosa también? Sí, ahí en Belgrano, en el estudio contable. Ah, ¿seguís bien? Sí, sigo ahí. Bien ahí. Pero bueno. ¿Y Gaby, qué onda? Bien, ¿no estás por acá? No sé. Ah, no. Ahí está. Ah, igual bueno. Ah, bueno. Él fue el filmador original de Dos Pelotas. Ah, la mierda. El primer filmador de Dos Pelotas. El origen. Claro. ¿Todo bien? Papá, ¿Todo tranquilo? ¿todo tranquilo vos? Uy, me bajó la presión. Al Barcelona, era Independiente contra
Creo que descolgó un centro. Sí, descolgó un centro nada más. Ojo, ojo, salí ahí. Ahí. Dios. Hay gente que come facturas con dulce de leche. Es mucho. Me parece un montonazo. Me gustan, pero... Para mí son para momentos. Exactamente. Como de un antojo. No podés decir tipo, che, qué bueno una factura con dulce de leche todos los días. No, todos los días de un montón. Hay que saber disfrutar esas cosas. Exactamente. Con pastelería puede, ¿qué pasa? Pero también. ¿Cuántas veces desayuné panqueques con dulce de leche? Pero bueno. Claro. Ojo ahí, Tito. Explotó. Espero que no esté muy picada. ¡Con la mano! Un rato me agarramos piña. No sé, antes 74. Piña. ¿Qué me pasa cuando yo no estoy? No fue bellísimo.
Como digo, él que hacía Claro, volando. dándole un gancho. Te hace el pique, o sea, no es un tan negro y después te dan el pique y ya te tienen que hacer todo. No están negriando nada porque... Ay, bueno, estoy apagado, man. Son días, son días. Eso, me iba a fijar. Pues. ¿Cuánto falta? Pues. ¿Cuánto falta? Lucas. Cambio, pues. No sé qué quiere. No, yo tampoco. ¿Uno más? No sé qué quiere. Indirecta, son más frecuentes, puta madre. No puede esperar. Una paja para el Jack. Bueno, no sé de dónde estudiar. ¿De dónde están tus compañeros estudiando? Del mismo apunte de mierda que yo, pero... ¿A vos no te sirve? No, mirá, ahí te muestro que dice la punta. Horrible. La posta de extra. Chao, Yaro. Chao, nos vemos. Que te vaya bien. Gracias, que termine bien. Gracias. No, mirá que es esto. A ver, es una lista. ¿Una lista de qué? Una lista.
o texto explicativo. Ah, ¿qué? ¿A vos te sirve más el tipo un texto explicándote? Depende del tema. Esto justo sí me serviría un poco. Como que te fulmina. Por lo menos la parte de hernias está espantosa. Es una vergüenza.